Muy buenos días, tengan todos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a este mensaje de hoy, cuyo título es El fuego del evangelista. El fuego del evangelista. Y el pasaje de meditación está en Jeremías capítulo 20, versículos Jeremías 20 del 7 al 9. Dice la escritura así: Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije: No me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos, traté de sufrirlo y no pude. Para poder comprender el contexto en el que estaba Jeremías, el profeta, en ese momento, debemos ver que su ministerio fue un ministerio realmente muy duro, muy difícil de sobrellevar, porque Jeremías tuvo que sufrir persecuciones, encarcelamientos, y las personas no respondían al mensaje de la palabra de Dios. Ellos tenían los oídos endurecidos, estaban inclinados a la idolatría, a rechazar el verdadero Dios de Israel. Y por eso es que Jeremías dice estas palabras que para mí son muy significativas. Primero dice: me sedujiste y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Y yo creo que esto es algo que está en la vida de los evangelistas, esa seducción que el Señor hace por medio de su llamado irrevocable para que nosotros seamos aquellos quienes van a dar el mensaje de salvación a quienes aún no conocen de Cristo. Hay una seducción, hay un algo que provoca el Señor en tu espíritu y en mi espíritu para que podamos predicar la palabra del Señor. Ustedes ven aquí a mi derecha una cita bíblica, dice Hechos 4:29, que dice: concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Este es un versículo que pusimos aquí en la iglesia a principio de año para que no se nos olvide en todo este tiempo que el hablar de la palabra de Dios a las personas es algo que el Espíritu Santo debe imponer en nosotros, igual que Jeremías. Igual que Jeremías, tiene que haber un llamado, una fuerza que viene del Espíritu para cada uno de nosotros. Para ustedes, para mí, así como lo hubo para Jeremías o como en los tiempos de la iglesia primitiva esto se dio. Como les decía, pues Jeremías tenía un ministerio un poco defraudante desde el punto de vista humano, por supuesto desde el punto de vista de Dios no fue así, y la evidencia es que hoy estamos leyendo el libro de Jeremías, todavía produce frutos, más de 2000 años después de que él lo escribió. Y él dice en el versículo 9 algo que también tiene que calar en usted y en mí. Dice: no me acordaré más de él, en referencia al Señor, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos, traté de sufrirlo y no pude. Vean, o sea, Jeremías estuvo a un punto de, como decimos aquí en Costa Rica, tirar la toalla. Estuvo a un punto de abandonar su ministerio. Sí, y por eso él dice: no me acordaré más.
ni voy a hablar más en su nombre. Es como si usted dijera, ya no voy a predicar más el Evangelio. Porque él sufría mucho, había mucho rechazo e incluso encarcelado. No vamos a repetir eso. Pero dice él algo que a mí me llama mucho la atención y que yo quisiera que sea algo vivo en su vida y en la mía. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos, traté de sufrirlo y no pude. Esta expresión, traté de sufrirlo y no pude, significa que él trató de resistirse a eso y fue imposible. El llamado de Dios es irrevocable, el llamado de Dios es irresistible para el evangelista. Y por eso es que el evangelista, el discípulo absoluto, permanece, porque es un llamado del cielo para cumplir una misión. Y nosotros tenemos que tener claro eso en nuestras vidas, en la suya y en la mía, como digo yo siempre. Ahora, ¿de qué se compone este llamado y por qué es el título del mensaje El fuego del Evangelio? Porque nosotros como evangelistas tenemos, número uno, que seguir la corriente. Seguir la corriente. Seguir personalmente la corriente. Nosotros como individuos debemos, como individuos debemos seguir la corriente. Jeremías 27 es lo que dice, me sedujiste y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Vea cómo Jeremías describe esa lucha espiritual que él tenía con el Señor y él reconocía que ese llamado era como una seducción, como algo que lo vencía. Y me viene a la mente a mí Jacob cuando fue vencido por el ángel también. ¿Recuerdan? Ahora, ¿y por qué es importante que nosotros sigamos la corriente? Personalmente, vuelvo a decir, personalmente, la corriente, porque debemos comprender el estado espiritual de las personas. Estado espiritual de las personas, estado espiritual de las personas sin Cristo. ¿Cuál es ese estado espiritual de las personas sin Cristo? Su vecino, su pariente que aún no conoce a Cristo, su compañero de trabajo. ¿Cuál es el estado? Pues el estado es que está sujeto al pecado original, sujeto a la autoridad de Satanás y por supuesto sujeto a un destino en el infierno. Y nosotros debemos comprender eso. Debemos comprender cuál es la situación de las personas en Cristo. Debemos percibir, entender, no sé si decir apreciar la situación de las personas sin Cristo. Debemos comprender el pacto de Dios en Génesis. En Génesis 3:15. La promesa de Dios, una promesa irrevocable, una promesa que desde los albores de la humanidad el Señor en su soberanía y en su voluntad dispuso para la simiente de la mujer. Debemos comprender la restauración del sacrificio de sangre. ¿Por qué es importante el sacrificio de sangre en Éxodo capítulo 3, versículo 18? ¿Por qué es tan importante eso? ¿Por qué Moisés fue llamado para que ofreciera sacrificios fuera de la ciudad o del lugar donde estaban en Egipto? ¿Por qué? Porque era necesario derramar sangre. Debemos comprender la promesa de Dios en Isaías 7:14. Emmanuel, Dios con nosotros. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un niño y le pondrás por nombre Emmanuel, que es Dios con nosotros. Es Dios mismo que se hacía hombre y era anunciado para venir a resolver el problema de la humanidad. Y el cumplimiento se dio, ustedes lo saben, en Mateo
Mateo capítulo 1, versículos 21 al 23. Ahí se da el cumplimiento donde a José le es anunciado el nacimiento y la gestación de Jesús. Y nosotros vemos en Mateo capítulo 16 el reconocimiento del apóstol Pedro ante el Señor por iluminación del Espíritu Santo, que le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Cristo, ¿qué es? Decirle a él que es el Cristo. ¿Qué implicaba eso? Que era el cumplimiento de la promesa de Génesis 3:15. Pedro lo pudo comprender, lo pudo entender y así lo anunció. Y tenemos que tener también claro que la obra de Cristo es perfecta y es completa, y eso es lo que nos dice Juan capítulo 19, versículo 30. Consumado es. Estas palabras, estas dos palabras, consumado es, implican que la obra de la cruz es completa y perfecta, y que solamente en Cristo vamos a encontrar salvación, perdón de pecados y vida eterna. Por eso es que tenemos que seguir personalmente la corriente. Por eso es que esto es importante, que usted y yo lo enraicemos y lo tengamos siempre claro, para poder compartir el mensaje. Pero también tenemos que tener la unidad en la corriente de la iglesia. La unidad en la corriente de la iglesia. Y tal vez podríamos decirlo de otra manera más amplia, de las iglesias en Latinoamérica. Tiene que haber una unidad en la corriente. Eso no implica que todos pensemos igual. Lo que implica es que todos vamos a seguir lo que la palabra del Señor nos enseña, en particular con respecto al Evangelio. Y tenemos que tener unidad. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 15, nos dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿Qué quiere decir eso? Que la iglesia es la institución dispuesta por Dios para que sea esa torre y ese punto de defensa de la verdad de Dios. Y ese es el principio que en todos nosotros debe primar, que la palabra de Dios es lo fundamental en las iglesias. La iglesia es columna y baluarte de la verdad, así lo dice. La iglesia, el Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Eso es lo que dice. Y las iglesias de Latinoamérica tienen que mantener la corriente del Evangelio. Por eso es que es tan importante. ¿Y hacia dónde vamos aquí? Pues que las iglesias en la corriente del Evangelio deben tener claro quién es la persona. Y eso es Hechos 1:1, Jesús. ¿De qué tiene que hablar las iglesias? De psicología, de prosperidad, de misticismo. Debe hablar de qué cosas? Debe hablar de Cristo. La iglesia debe hablar de Cristo. La iglesia debe hablar de la persona que es Cristo. La iglesia tiene que hablar de la misión, del mensaje. La iglesia debe hablar del mensaje. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es el reino de Dios. Hechos 1:3. No hay otro mensaje.
No tenemos que hablar de otra cosa. El mensaje, la persona Jesús, el mensaje, el reino de Dios. Y la iglesia debe hablar de la misión. ¿Cuál es la misión? Hechos 1:8. Llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Es clarito. Si las iglesias en Latinoamérica tuviéramos claro la palabra de Dios, tuviéramos claro el evangelio, tuviéramos claro la persona, el mensaje y la misión, podríamos evangelizar toda Latinoamérica de manera que las personas vengan al conocimiento de la verdad y sean salvas, como dice la palabra de Dios. Pero no solo eso, la iglesia debe tener un solo corazón. Voy a decirle a esto unidad. Debe haber unidad. Y esto es Hechos 1:14. Las personas en la iglesia y las iglesias institucionalmente deben tener unidad en su propósito. Deben tener oración unánime. ¿Para qué? Para que el evangelio se establezca en sus campos. En el campo de cada uno de los países de Latinoamérica debe establecerse el evangelio de Jesucristo. Pero para eso tiene que haber unidad. ¿Por qué las iglesias entran en conflicto? ¿Por qué las iglesias se cierran? ¿Por qué las iglesias decaen? Porque no hay unidad, porque no hay una dirección clara espiritualmente, porque no sabemos cuál es la misión y la razón de la iglesia, que es el pecado, y la solución que está en Cristo, porque no sabemos la corriente del evangelio, porque nosotros mismos como personas no sabemos exactamente a qué nos llamó el Señor. Y es lamentable que así ocurra. Pero nosotros hemos sido llamados, ustedes y yo, y somos, como dicen los hermanos de Corea, somos los evangelistas de esta época. Es a usted y a mí, o a ustedes y a mí, que nos corresponde compartir el mensaje del evangelio con las personas que aún no conocen. ¿Cuál es el tercer punto dentro de esta corriente? La corriente del entrenamiento continuo. Entrenamiento continuo. Dice Jeremías 9:24. Jeremías 9:24. Lo siguiente. Mas alabes en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. El Señor nos dice, conózcame, compréndame, para que pueda proclamar el Evangelio y le pueda decir a otras personas que Él hace misericordia. Somos salvos por la misericordia y la gracia de Dios, porque hace juicio, por supuesto, es el destino final de las personas sin Cristo, y porque hace justicia. Y el Nuevo Testamento nos dice que Cristo es justicia de Dios en nuestro. Por eso tenemos que tener entrenamiento continuo, por eso tenemos que comprender bien cuál es nuestra corriente, cuál es la corriente de la iglesia y cuál es la corriente del entrenamiento continuo. Tenemos que comprender los 5 básicos, que nos hablan muy frecuentemente. ¿Cuáles son esos 5 básicos? Pues el aposento alto. Ese es el fundamento, por aquí empieza la evangelización. El ministerio grupal. El ministerio grupal.
la casa de misión, ministerio especializado, y finalmente la iglesia regional. Esos son los 5 básicos. Cuando hablan de 5 básicos, están hablando de esto. Están hablando de lo que el libro de los Hechos nos muestra a nosotros, cómo se desarrolló la iglesia primitiva a partir de Hechos 1.1, Hechos 1.3, Hechos 1.8 y Hechos 1.14. Cómo se fue desarrollando aposento alto, ministerio grupal, casa misión, etc. Y nosotros tenemos que tener eso bien claro para que podamos comprender cuál es el rumbo y cómo debemos llevar nosotros la iglesia en Latinoamérica. Y también tenemos que comprender el campo. ¿Cuál es su campo? ¿Cuál es mi campo? Una de las cosas que a mí me enseñaban hace unos años era que un misionero es aquella persona que abandona su país para ir a una tierra lejana a predicar el Evangelio, lo cual es cierto. Pero no es menos cierto que usted y yo somos misioneros en nuestros campos. No tenemos que salir de la ciudad para ser esos misioneros que van a llevar el Evangelio a nuestros campos. ¿Y qué implica nuestros campos? Su campo, el mío. Pues primero que nada, la palabra de Dios, por supuesto. Si no hay palabra de Dios, no tiene usted fundamento, ni yo tampoco, para proclamar el Evangelio. Número 2, tenemos la oración, porque podemos tener palabra de Dios, pero tal vez no gastamos ni 2 minutos orando por nuestros campos, por ejemplo. Y finalmente tenemos los encuentros. Los encuentros. La bendición de los encuentros. Que el Señor nos permita cada día encontrarnos con personas con quienes compartir el Evangelio. Vamos a tener una respuesta favorable de aceptación del Señor Jesucristo a aquellas personas que le predicamos, no a todos, definitivamente no a todos, ¿verdad? Igual que le pasó a Jeremías. Pero Jeremías hoy nos invita a que tengamos ese fuego ardiente dentro de nosotros y que no lo resistamos. Que no nos fijemos en la respuesta a los ojos humanos de qué respuestas, valga la redundancia, estamos viendo en los campos, sino que veamos que el plan de Dios se cumple. Lo que nosotros debemos hacer es obedecerlo, porque la palabra de Dios definitivamente se va a cumplir. No por mis esfuerzos, sino porque es su palabra. Por esa razón es que se cumple. ¿Qué conclusiones vamos a tener hoy? Y vamos a tener 3 conclusiones bíblicas. Segunda de Timoteo 2:15. Vamos a tener Primera de Pedro, Segunda de Pedro 1:12. Ahorita les leo. Y vamos a tener como conclusión Primera de Corintios 9:16. ¿Qué nos dicen estas 3 citas bíblicas con respecto
a este fuego del evangelista. Según de Timoteo 2:15 nos dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Debemos tener un esfuerzo personal por prepararnos, ya hablamos de eso, por estar en continuo entrenamiento, por participar de todas las reuniones que RTS promueve y que la Asociación para la Evangelización Mundial promueve, de tal manera que procuremos con diligencia estar, como obreros aprobados, que pongamos diligencia. Segunda de Pedro 1:12 es una respuesta para aquellos que alguna vez nos quejamos de que siempre es lo mismo o que todos los mensajes se parecen. Vea lo que dice Segunda de Pedro 1:12. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Es necesario el repaso, la continuidad una y otra vez, para que nosotros estemos firmes en la fe que estamos proclamando. Y 1 Corintios 9:16 dice: pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Me recuerda un poco a Jeremías, ¿verdad? Ay de mí si no anunciar el Evangelio. Yo ruego que esto realmente sea una verdad en nuestras vidas, que podamos ser esas personas evangelistas que van a ganar los campos en Latinoamérica. Que ese verdadero fuego, como el que tuvo Jeremías, esa verdadera actitud que tenía Pablo, me es impuesta necesidad, sea una realidad en su vida y en la mía. Y que estemos en la corriente personal, en la corriente de la iglesia, en la corriente del entrenamiento continuo en el Evangelio. Y que Dios prospere su palabra en su campo y en el mío. Que Dios los bendiga. Vamos a orar. Padre Santo, te doy gracias, Señor, por tu palabra de este día, Señor. Oro a ti, Señor, para que así como en Jeremías hubo ese fuego irresistible para proclamar tu palabra, Señor, en cada uno de nosotros haya ese fuego irresistible, Señor. Que gane el campo para Cristo, Señor, para tu gloria, Señor, y únicamente para tu gloria. En el nombre de Jesús, que es el Cristo. Amén.